En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abiertos a la gracia de Dios, pidámosle al Señor que nos inspire, nos ilumine y acompañe en este momento de catequesis. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces hoy a trabajar un tema que me parece muy importante y que algunos de ustedes lo habían sugerido en otra ocasión, y es con relación al sacramento de la confesión. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 22 al 23, escuchamos cuando el Señor, antes de ascender a los cielos, le dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tenemos que dar cuenta que esta realidad que nosotros llevamos es una realidad de fragilidad. Vivimos, como dice San Pablo, o llevamos nuestra vida en vasijas de barro. Nos hallamos en nuestra condición humana, una condición que es sometida al sufrimiento, sometida a la enfermedad, a la muerte, a las decisiones que a veces no están bien tomadas, a los errores que podemos cometer, a nuestro pecado. Y por eso la importancia de los sacramentos que llamamos sacramentos de sanación, o también llamados sacramentos de curación. Esos sacramentos de sanación o de curación son fundamentalmente 2, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Hoy vamos a concentrarnos nosotros en el sacramento de la confesión. Nos damos cuenta que es un sacramento que podemos conocer por 5 nombres. Unos lo llaman sacramento de la conversión, otros lo llaman sacramento de la penitencia, otros lo llaman sacramento de la confesión, otro sacramento del perdón y otro sacramento de la reconciliación. Y no es que no nos hayamos podido poner de acuerdo a ver cuál de todos lo llamamos. Algunos le dicen confesión, otros le dicen penitencia, otros reconciliación, en fin. Sino que estas 5 expresiones nos dan a comprender la totalidad del sacramento mismo. Por ejemplo, el primero, cuando nosotros hablamos de sacramento de conversión, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que se realiza sacramentalmente la llamada permanente de la Sagrada Escritura y de modo vehemente por Jesús a la conversión. Es una llamada o un llamamiento que el Señor nos hace a volver al Padre, de aquel que se ha alejado del Padre. Piensen, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Se trata de un señor que tiene 2 hijos. Uno de ellos, el menor, le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde, y el papá le reparte a los 2 la herencia que le corresponde. Este hijo se va y se gasta lo que tiene, por eso se llama pródigo. Pródigo significa el que se gasta lo que no es de él. ¿Por qué ese dinero todavía no era de él? Porque el papá no se había muerto. La herencia le correspondería a ciencia cierta una vez que el papá se hubiera muerto. Sin embargo, el papá le da a los 2 la herencia. Este hijo se va, se gasta todo lo que tiene, incluso tiene que cuidar cerdos una vez que se le acaba todo el dinero, pero en ese país donde está cuidando cerdos entran en una peste y en una escasez enorme, y entonces ahí hay una realidad de este hombre, de este hijo, muy significativa, y es que tiene lo que se llama un soliloquio. Un soliloquio es una conversación consigo mismo. Él tiene una conversación consigo mismo cuando dice: en la casa de mi padre hay tantos empleados, tantos sirvientes que comen y están bien ubicados en habitaciones, en cambio yo aquí pasando hambre. Ya sé lo que voy a hacer: me levantaré, me pondré en camino, iré donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme como hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Y luego dice, él se levantó e hizo lo que había pensado.
La conversión es un cambio, un volver al Padre, es un cambio de mentalidad, un descubrimiento de aquello que se ha perdido. Por eso el convertido es el que logra volver a reconocer el rostro misericordioso de Dios. Entonces este sacramento lo primero que nos lleva es a volver al Padre. Pero también se denomina sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión. La penitencia es la que nos está moviendo a conversión, la que nos está moviendo a un arrepentimiento, la que nos está moviendo a una reparación por parte del que ha cometido pecado para volver a restablecer su unión con Dios. Obviamente el sacramento de la penitencia tiene ante todo un momento muy especial porque es el momento del reconocimiento y el hacer en ese reconocimiento unas obras penitenciales que le ayuden a. Por eso hay cosas que nos cuestan en el sacramento y es, por ejemplo, el tener que confesar mis pecados delante de otra persona. Muchas veces me lo han dicho y a mí mismo también me ha sucedido. Qué vergüenza tener que venir ante otra persona a decirle estas cosas. Pero ahí está el ejercicio precisamente como de la mortificación que lleva a la reparación. Y por eso el sacramento también es un sacramento de penitencia, donde yo reconozco mi pecado, donde reconozco mi fragilidad y donde me dispongo dentro de esa fragilidad y pecado a lo que conviene, es decir, al encuentro total y definitivo con Dios. En tercer lugar, también es llamado sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque se hace una declaración, se hace una manifestación. Yo confieso, le cuento mis pecados al sacerdote. Este es un elemento esencial del sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de elegir aquellas cosas en las que me he equivocado. Hay una posibilidad de reconocer en qué me equivoqué, de identificar a dónde está el problema. Cuando yo estoy confesando, yo estoy haciendo un elenco de aquellas cosas en las que también me he equivocado y por consiguiente llega o trae una tarea, la tarea de reparar eso. Lo vamos a escuchar en repetidas ocasiones. Los padres de la iglesia nos enseñan que lo que no es asumido no es redimido. Por el contrario, lo que es asumido es redimido. Yo puedo identificar. Es como lo que hace un médico con una persona que llega a consulta, empieza a identificar qué sintomatología tiene para poderle decir su enfermedad es tal, su tratamiento es tal. Entonces ya hay una identificación de lo que está generando el problema y ahí de esa manera yo puedo hacer un ejercicio de trabajo. Pero esa es la confesión humana, pero también hay una confesión como reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios, que en última instancia es el que me va a poder perdonar, porque en este sacramento no es el sacerdote quien por sus méritos me perdona, es Cristo quien por sus méritos nos perdona por medio del sacerdote. Es decir, hay también una confesión de fe que hace el hombre pecador que reconoce su pecado, que reconoce su fragilidad y obviamente reconoce la necesidad de la misericordia de Dios que le invita a la conversión. En cuarto lugar, también se llama sacramento del perdón. ¿En qué momento se obra ese perdón? En el momento en que el sacerdote nos da la absolución, el perdón de todos nuestros pecados. Dios concede el perdón y la paz. Fíjense ustedes, cuando el sacerdote nos da la absolución, ¿qué dice en la fórmula de absolución? Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, derramó Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. El perdón es la posibilidad de la redención, el Señor que nos perdona, es que el pecado nos ha roto en nuestra dimensión humana, en nuestra dimensión relacional con la comunidad y en nuestra dimensión relacional con Dios. Y por consiguiente, el sacramento como tal nos perdona. El perdón genera una parte importante de sanación. Ahí nosotros tenemos siempre que estar conscientes de esa realidad. Doña Blanca, por favor, deje el micrófono apagado para que no nos haga ningún pitico, ¿sí? Bueno, y en quinto lugar, el sacramento nos da, o también se llama sacramento de la reconciliación, porque en el sacramento de la reconciliación se nos otorga
el amor de Dios que nos reconcilia. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación es, digámoslo así, el volver a unirnos con, el volver a acercarnos a, el volver a unir nuestro corazón al corazón misericordioso de Dios. Entonces es un sacramento, como les decía, que tiene 5 nombres, pero los 5 se condicionan. ¿Por qué? Porque el sacramento necesita una contrición del corazón que me lleve a Dios, eso es la conversión, porque el sacramento necesita unos actos del penitente, que sin duda son actos que a veces nos cuestan, como les decía ahora, el tener que confesarle a otra persona mi pecado. Es un momento de confesión de fe, porque reconozco que el Señor es el único que me puede perdonar, pero también es un momento de perdón porque el Señor sana mis heridas y finalmente me reconcilia con Dios. Es un sacramento entonces que podríamos decir, ¿por qué existe si ya con la gracia del bautismo nosotros fuimos perdonados? Acuérdense ustedes que el agua del bautismo nos borra no solo el pecado original, sino también todos los pecados que hayamos cometido. De ahí que una persona que ha recibido el sacramento del bautismo en su edad adulta es una persona a la que se le perdonan todos los pecados, independientemente de que sean pecados mortales o veniales, todos los pecados los perdona el agua del bautismo. Pero no podemos desconocer que la condición humana es una condición que nos hace cada vez más frágiles, somos frágiles. San Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y por eso en el Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseñó el Padre Nuestro, una de las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro es, perdona nuestras ofensas, porque es como connatural con la condición humana. Tenemos que tener en cuenta que el agua del bautismo no suprimió nuestra fragilidad, no suprimió la debilidad de la naturaleza humana, la inclinación normal al pecado, lo que tradicionalmente conocemos como concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación que tenemos hacia el pecado. Eso hace parte de nuestra condición humana. El mismo San Pablo batalla con eso cuando dice, maldito de mí que hago el mal que aborrezco y no el bien que amo, porque reconoce su fragilidad. Y yo estoy seguro que todos nosotros alguna vez en la vida hemos tenido como ese mismo reconocimiento, pero yo por qué hice esto, pero yo por qué hice eso, pero yo por qué me moví de esta manera. De ahí que la invitación a la conversión es una invitación a todos los bautizados, y por eso el Evangelio es recurrente en esto. Fíjese, cuando empieza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice el Señor? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Ahí es donde nosotros tenemos que irnos acercando cada vez más al Señor. Perdón. Luego entonces nos damos cuenta que a la conversión primera, a la que nos invita el bautismo, viene una conversión segunda, que es ininterrumpida, que es a la que nos llama el seguimiento del Señor y la vida cristiana. Todo el resto de la vida estamos precisamente en esa tarea. A veces nos va mejor, otras veces nos va peor, pero en uno o en otro caso siempre nosotros debemos estar atraídos, movidos por la gracia. Y por eso esa segunda conversión tiene una dimensión comunitaria. La iglesia, la comunidad en la que voy caminando mi vida cristiana, es la que me va ayudando a reconocer mi error y por eso en el libro del Apocalipsis hay una invitación cuando habla a las iglesias, les dice, arrepiéntanse, veamos que nos hemos equivocado. A veces somos muy fáciles para señalar en el otro su error, pero nosotros no podemos dejar de reconocer en qué manera nosotros estamos buscando o debemos estar buscando aquello que el Señor nos está invitando permanentemente. ¿De qué manera yo me estoy acercando o me tengo que acercar? Me tengo que acercar permanentemente a lo que el Señor me está diciendo. De ahí que yo esté llamado a una penitencia interior, a una conversión del corazón, porque eso significa la penitencia interior, una conversión del corazón. Darme cuenta cómo en mi vida tengo que ir procurando la cercanía con el Señor,
por medio de mis acciones, por medio de mis palabras, por medio de mis gestos, por medio de mis obras penitenciales. Esa tarea tendría que ser una tarea constante. Es muy bonito en la liturgia que cuando empieza la misa, ¿quiénes empiezan la misa? Los pecadores. Nadie se sienta santo para empezar una misa. Y de ahí que cómo empieza la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Vean ustedes que hay un acercamiento a lo más sagrado que tenemos en la iglesia, como es la liturgia, que nos está invitando, que nos está procurando permanentemente que nosotros podamos estar en una permanente cercanía a lo que el Señor quiere hacer para nosotros. En esa penitencia interior, yo debo descubrir que hay una vinculación de mi vida toda. Yo no soy a raticos pecador y a raticos santo, yo soy una unidad en la que a veces soy muy bueno y a veces no lo soy tanto, pero hay una condición de fragilidad. En el yo pecador nosotros decimos, me confieso de todos los pecados que he cometido de palabra, de obra, de omisión. Démonos cuenta que ahí hay una realidad. Por eso San Juan advierte, el que diga que no tiene pecado, miente. ¿Por qué? Porque somos ante todos pecadores. Sin embargo, pecadores que estamos llamados a tener un corazón nuevo. Esa es una expresión muy bonita del profeta Ezequiel en el capítulo 36. Estamos llamados, es necesario que yo como ser humano busque tener un corazón nuevo. Por eso tenemos que procurar en todo momento esto que es la conversión, que es una realidad desde dentro. La conversión no es un proceso racional en el que yo como que decido que sí, que no. Ahí también nos podemos equivocar. La conversión tiene que moverme desde dentro. Es toda mi dimensión humano, espiritual, la que me tiene que llevar a darme cuenta que necesito desvelar el pecado para poder recibir la redención del pecado. Por eso es el Espíritu Santo el que nos da la gracia de la conversión. No podemos desconocer eso. Por eso es necesario, cuando estemos haciendo el examen de conciencia, pedir permanentemente la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos permita un arrepentimiento perfecto, porque el arrepentimiento perfecto ese solo nos lo da el Espíritu de Dios. Hay entonces, en segundo lugar, como diversas formas de penitencia que nosotros debemos aplicar. Aquí yo les señalo estas 6: el ayuno, la oración y la limosna, la vida cotidiana, la Eucaristía, la lectura orante, los tiempos litúrgicos y los actos penitenciales. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, que nos ayuda como a darnos cuenta de cómo estos actos penitenciales hacen o deben hacer parte de nuestra vivencia espiritual. Fíjense, el primero es triple: el ayuno, la oración y la limosna. ¿Por qué el ayuno? Porque me lleva a una autoformación. Ofrecido todo esto a Dios, obviamente, el ayuno, la oración y la limosna. Pero el ayuno como una autoformación de mi voluntad, o sea, que hace una referencia a la conversión consigo mismo de cada uno de nosotros. La oración hace una referencia a la relación con Dios y la limosna hace una referencia a la relación con los demás. La penitencia entonces me involucra en mi condición humana, me involucra en mi condición espiritual como hijo y me involucra en mi condición social como miembro de la iglesia. De ahí que el sacramento de la reconciliación, como lo vamos a ver más adelante, no solo me reconcilia con Dios, sino que también me reconcilia con la iglesia, de la que me he separado y a la que he ofendido por mi pecado. Volvamos a la fórmula de la absolución que nos da el sacerdote. Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Fíjense cómo se involucra la relación con Dios y la relación con la Iglesia. Entonces, aquí encontramos nosotros una primera fórmula penitencial muy importante, en la que podemos trabajar vinculando las 3 o en cada una de ellas. Por ejemplo, en el ayuno, como yo me abstengo de una serie de alimentos o de cosas que me gustan, pero porque las ofrezco en mortificación.
no es que simplemente, como hoy se me olvidó desayunar y ya llegué al mediodía, eso fue un ayuno, yo se lo ofrezco al Señor. No, usted no tenía la intencionalidad. La intencionalidad del ayuno va desde el principio. Hoy ofrezco este sacrificio al Señor. Por ejemplo, el ayuno de críticas. No voy a hablar mal de nadie en el día de hoy. Y es que a mí como me gusta hablar de la gente, entonces voy a hacer esa penitencia, porque obviamente no tiene penitencia de ayunar de lo que no me gusta. ¿Qué gracia va a ser a mí que no me gusta la papaya decir que le ofrezco eso a mi Dios, entonces no como papaya? Ay, no estoy ofreciendo nada, porque es que eso a mí no me gusta. En cambio, es que dejo de comer una cosa que me gusta y se lo ofrezco a Dios. Ahí sí hay una real mortificación en mi vida. Lo mismo que la oración, es un momento penitencial, cuando yo le ofrezco al Señor, por ejemplo, la oración del yo pecador, por ejemplo, la oración del Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. En fin, todo lo que el Salmo 50 dice que es la oración de un pecador que reconoce su pecado y por consiguiente se vuelve penitente. Ofrece su condición, su vida y su oración como penitencia al Señor. Y finalmente la limosna como una manera de relacionarme con los demás. Pensar en el prójimo, vincularme con el prójimo, lo que viene siendo la obra de misericordia, considerando lo que ya el Señor advertía, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, sin necesidad de entrar en vanaglorias y que todo el mundo sepa lo generoso y lo caritativo que yo soy, porque miren yo cómo soy de bueno, miren yo cómo reparto mis bienes entre los pobres, ¿no? Esa tarea no me toca a mí. Yo simplemente comparto mis bienes con el más pobre. Es una preocupación por la salvación de todos. En segundo lugar, como otra forma de penitencia, viene lo que se llama la vida cotidiana. Es que démonos cuenta que en la vida cotidiana nosotros tenemos muchas maneras de hacer actos penitenciales. Por ejemplo, pensemos en la revisión de vida que yo hago permanentemente. Cómo voy, por dónde voy, en qué me equivoqué, hoy cómo fallé, hoy cómo puedo mejorar este trabajo que realizo, la relación con los demás. Esa es una revisión de vida que me lleva también a la segunda, que sería el examen de conciencia, examinar mi conciencia en la presencia de Dios, en lo bueno y lo malo. Vendría lo que es la corrección fraterna, cuando puedo invitar a una persona que está en un momento de oscuridad, que está perdida en alguna cosa que yo sé que pone en riesgo su salvación y le puedo hacer una corrección fraterna, pasando lo que el Evangelio dice. Si tu hermano peca, llámalo aparte, y si tu hermano se corrige, pues has salvado a tu hermano, si no, llámalo con otro testigo, y si no les hace caso, llama a la comunidad, y si no, apártalo. Fíjese que es la corrección fraterna, es ayudarle al otro a descubrir que se está equivocando y que se está perdiendo y que puede perder su vida. A veces caemos con la falsa figura de la tolerancia en la indiferencia. Yo no me meto con él para que él no se meta conmigo, yo no le digo nada y al contrario, es un momento de gracia, un momento de salvación y a veces cuesta corregir al otro. Piense, por ejemplo, en los hijos. A veces cuesta llamarle la atención a los hijos, pero si no lo hace el papá o la mamá, pues que son los más indicados, ¿quién lo va a hacer? Hay momentos para todos. Es un momento también de corrección fraterna, en respeto por el otro, en respeto por la libertad del otro y sin estar esperando que el otro haga lo que yo le estoy diciendo. La tarea mía es corregir, la tarea del otro es ver si hace caso o no hace caso, pero yo no tengo por qué indisponerme porque el otro no me haga caso. Porque también caigamos en cuenta que la mayoría de las veces en nuestra condición humana lo que más rabia nos da es que no nos hagan caso. Pero es que esa no es la tarea. La corrección fraterna es llamar al hermano a la conversión. El otro verá si acoge o no acoge el llamamiento que yo le hago. También dentro de esa vida cotidiana nosotros tenemos, por ejemplo, la dirección espiritual. La dirección espiritual es un momento muy importante de penitencia en el que me dejo ayudar en ese camino espiritual por una persona que tiene una vida espiritual y que también necesita un director espiritual, porque no piensen que el director espiritual es un maestro sabio, absoluto, que todo se lo sabe, sino que también es un pecador que necesita una dirección espiritual. Fíjense que es un momento también penitencial, porque muchas veces el director espiritual nos va a decir cosas que nos gustan, otras veces el director espiritual nos va a aplicar lo que se llama la corrección fraterna o nos va a mostrar que estamos equivocados y a veces no va a coincidir con nosotros. Pero es que el director espiritual no es una especie de terapeuta de pacotilla, el director espiritual al contrario es una persona que me tiene que ayudar en mi camino de salvación y por eso el director espiritual tiene una responsabilidad importante, aunque a veces tenga cosas que lo hagan, digámoslo así, impopular.
También viene dentro de esta vida cotidiana lo que es el asumir los sufrimientos, el asumir la cruz, el asumir el momento que nos toca vivir, pero con entereza, con confianza, ofreciéndoselo al Señor en penitencia. Esta situación que estoy viviendo no la comprendo, esta cruz que me está tocando llevar en este momento me resulta más pesada de la cuenta, pero aquí la pongo en tu presencia, Señor, y que sea tu presencia la que me guste, la que me ayude, la que me conforte. Entonces démonos cuenta que la vida cotidiana siempre es un buen momento para nuestro ejercicio, para nuestra forma penitencial. En tercer lugar, como otra forma penitencial, tenemos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es un momento de sacrificio, es un santo sacrificio por la redención de mis pecados. Es Cristo mismo que por su sacrificio me reconcilia con Dios. Por eso la Eucaristía es un momento penitencial bien importante y bien valioso. A la Eucaristía no la reemplaza cualquier oración. La Eucaristía yo la puedo ofrecer por el perdón de mis pecados, por la redención del mundo, por el perdón de los pecados de otro. Por eso tiene sentido ofrecer la Eucaristía por los difuntos. ¿Por qué? Porque por los difuntos se pide para que el Señor les perdone sus pecados y les tenga en cuenta sus buenas obras, pero sobre todo para el perdón de los pecados. Y de modo particular, cuando llego a la Eucaristía, le pido al Señor por el perdón de mis pecados. No es que la Eucaristía reemplace la confesión, es otro sacramento aparte, pero es un momento penitencial importante en el que yo me debo sentir fortalecido y lleno de la gracia de la redención en ese santo sacrificio que Cristo ofrece por mí en la cruz y que se actualiza permanentemente en el altar. En cuarto lugar viene la lectura orante. La penitencia nos ayuda a descubrir cómo la lección divina, por ejemplo, la lectura orante de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas, los que de ustedes hagan la liturgia de las horas, que son las laudes, las vísperas, las completas, las horas intermedias de sexta, de nona y de tercia, son momentos importantes que nos ayudan dentro de esa lectura a hacer nuestras las palabras de la Sagrada Escritura para que con ellas también nosotros nos estemos moviendo a conversión. ¿Cuántas veces la Sagrada Escritura es la oración de un penitente? Piensen, por ejemplo, en los mismos salmos. Ahora les mencionaba uno, el Salmo 50, pero ¿cuántos salmos hay que son salmos penitenciales que la persona está haciendo? El mismo salmo que nuestro Señor está haciendo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el Salmo 121, me parece. En ese salmo, es un salmo que está haciendo el pecador que está experimentando la muerte, está experimentando la cercanía de la muerte. Era un salmo que se acostumbraba o que acostumbran rezar los judíos en la agonía de alguno de los suyos. Por eso Jesús, cuando está haciendo eso que nosotros conocemos como una de las palabras en la cruz, está haciendo es ante todo el Salmo 121, el salmo del penitente que se está entregando totalmente a Dios en el último momento de la vida. Viene en quinto lugar como momento penitencial lo que llamamos los tiempos litúrgicos. Y ahí dentro de esos tiempos litúrgicos nosotros encontramos también algunos días penitenciales especiales que la Iglesia nos propone. Piensen, por ejemplo, como tiempos litúrgicos fuertes, la Iglesia nos propone la Cuaresma y la Iglesia nos propone el Adviento. Tanto que el sacerdote en la celebración de la Eucaristía se viste de morado. ¿Por qué? Porque es un momento penitencial. El tiempo de Cuaresma, el tiempo de Adviento, el mismo funeral. Se puede celebrar de blanco o de morado, pero preferencialmente de morado. ¿Por qué? Porque es un momento penitencial en el que se está ofreciendo un sacrificio por el perdón de los pecados del difunto. Pero también, además de los tiempos litúrgicos como Cuaresma y Adviento, el Adviento a veces se pierde más porque piense usted, en Cuaresma pues al menos todavía quedan los viernes, aunque algunos de modo olímpico y como leseferista piensan que eso ya es lo mismo, que eso ya no se usa, y entonces como que no le prestan atención, pero los viernes de Cuaresma tienen un valor penitencial muy importante, por eso estamos llamados al ayuno y a la abstinencia. Lo mismo en el tiempo de Adviento, nuestra cultura hace que el tiempo de Adviento, que es el tiempo que prepara para la Navidad, pues antes comamos más de la cuenta, se pierde un poquito como ese sentido penitencial del Adviento, pero por eso también el sacerdote está vestido de morado. Junto con eso hay unos días que la Iglesia nos propone de modo penitencial. ¿Cuáles son? El miércoles de ceniza, por ejemplo, el Viernes Santo, que son días de ayuno. En general, todos los viernes del año son viernes penitenciales, que debiéramos nosotros hacer algún tipo de penitencia especial. Y finalmente, dentro de las diferentes formas de penitencia aparecen actos penitenciales.
¿Cuáles son esos actos penitenciales? Por ejemplo, las peregrinaciones que hacemos. Por ejemplo, el rezo del Vía Crucis. O, por ejemplo, otro tipo de obras de penitencia que yo pueda hacer a lo largo de mi vida. Son actos penitenciales que son también como sacramentales. Ofrezco el rezo del Santo Rosario, ofrezco la coronilla de la misericordia, ofrezco el Rosario del Corazón de Jesús. En fin, son actos penitenciales que me van llevando a reconocer mi sentido de pecador. Reconocer el sentido de pecador no es reconocer o de modo masoquista como concentrarme en una agonía que no tiene sentido, no. Reconocerme, tener un acto penitencial es reconocer que soy frágil y que necesito de la misericordia de Dios. Esa es la gracia santificante que Dios me da. Me ayuda en medio de mi concupiscencia. La gracia santificante me ayuda en medio de mi concupiscencia. Por eso, dentro de los actos, dentro del sacramento, perdón, de la penitencia o de la confesión o de la reconciliación, nosotros nos damos cuenta que hay 4 elementos que son fundamentales. 3 son actos del penitente y 1 es acto del confesor. Bueno, me equivoqué, ahí se me fue una S, pero es un acto del confesor, que es la absolución. Miremos primero cuáles son los actos del penitente. En lo primero que nosotros debemos pensar es en la contrición. ¿Qué viene siendo la contrición? La contrición es un dolor en el alma, es un rechazo del pecado, es un deseo de no volver a pecar. Por eso la contrición es una gracia que da el Espíritu Santo. Y por eso la contrición tiene una distinción entre la contrición perfecta y la contrición imperfecta, que también esa contrición imperfecta se llama, o la llama el catecismo, atrición. En la contrición perfecta nosotros encontramos la fuerza de Dios. San Ignacio de Loyola tiene una expresión muy bonita que llama el don de las lágrimas. El dolor que me produce el haber ofendido a Dios, el dolor que me produce el haberme separado de Él, el dolor que me produce el estar por fuera de la comunión con Cristo y con la Iglesia. Y de modo particular por culpa del pecado mortal, pero también a veces el pecado venial va haciendo que haya una separación frente a lo que Dios me otorga, a lo que Dios me da. Pero la mayoría de veces nosotros no logramos tener esa contrición perfecta, porque somos humanos, porque somos muy frágiles. Entonces, por eso el catecismo también habla de la atrición, es decir, la contrición imperfecta, que es, yo tengo conciencia de mi pecado, pero a veces no tengo mucha conciencia clara de mi pecado. Muchas veces también depende qué formación tiene uno en la vida espiritual, se va dando cuenta que hay cosas, ay padre, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que ese pecado era tan grave, pero a medida que he ido como conociendo la palabra, a medida que me participé del retiro de Maús o fui a otro retiro tal, y ahí me pude dar cuenta cuál fue mi pecado. Pues entonces por eso viene lo que se llama la contrición imperfecta, lo que se llama la atrición. Y para esa contrición es importante lo que denominamos como el sermón de la montaña. El examen de conciencia. El examen de conciencia es el que me va a ayudar a examinar mi conciencia, a tomar conciencia de aquellas cosas que me han separado de Dios. Y lo puedo hacer a partir, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, qué es lo que Dios me está pidiendo. Por ejemplo, coger el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, que me da una serie de indicaciones claras. El mismo discurso de las bienaventuranzas me da una serie de elementos importantes y fundamentales para darme cuenta en qué cosas me he equivocado. No se trata de coger una lista bajada de internet con un mundo de números y numerales, a ver cuántas cosas hago, porque seamos sinceros, no somos capaces con una lista gigante. Por ejemplo, hay veces que alguien me dice, padre, ¿puedo leer una lista que yo saqué de internet, dentro la tengo chuleada? Yo le digo, léala. Y leen más de 1000 cosas. Apenas acaban esa lista, yo les quito el papel y les digo, bueno, dígame de qué está arrepentido.
porque es sobre eso, sobre lo que vamos a trabajar, es sobre eso que yo voy a sentir verdadero dolor de mi pecado. Lo otro no deja de ser una lista bien hecha, seguramente importante, pero me tiene que llevar a ver realmente a mí qué me duele, dándome cuenta que también en la vida espiritual uno va teniendo como caminos. Si yo llego a deshiervar una finca que tiene 11 hectáreas, pues yo no puedo pretender en una hora deshiervar esas 11 hectáreas. No, yo tengo que empezar por etapas, poco a poco, y lo mismo pasa dentro del sacramento de la confesión. De manera que la contrición es el primer elemento que tiene que ser claro, porque es el dolor que yo siento de haberme separado, de romper mi vínculo, mi relación con Dios nuestro Señor. En segundo lugar, viene la confesión de los pecados, porque eso nos libera. Eso facilita nuestra reconciliación con Dios y con la iglesia, que como le he dicho, cuando peco, rompo mi relación con Dios y rompo mi relación con la comunidad cristiana. Y con la confesión de los pecados, ¿qué pasa? Que yo asumo mi responsabilidad. Cuando yo vengo donde el confesor y le digo, es que este es mi pecado, yo asumo mi responsabilidad. Por eso en el sacramento de la confesión debo evitar al máximo las justificaciones, porque la justificación ya en cierta medida me está tratando de esquivar el pecado, no lo estoy reconociendo. Padre, yo fui infiel, pero es que, mire, es que mi esposa esto y esto, entonces al final termina echándole la culpa a la esposa, como que para que el padre le diga, no, es que antes usted se había pasado, estaba pasado de no haberse vuelto infiel. No, mi pecado es que fui infiel, que hubo una serie de circunstancias X o Y que antes me hicieron más vulnerable, tengo que poner cuidado a eso. Pero el reconocimiento de mi pecado ya me está permitiendo asumirlo. Y volvamos a lo que ya les decía antes. Lo que no es asumido no es redimido. Por eso la Iglesia solo reconoce como sacramento válido dentro del sacramento de la confesión de los pecados a un sacerdote. Sí, tiene mucho valor en mi oración, es que yo me confieso ante un Cristo, porque yo que voy a ir ante un pecador igual que yo, más grande, a confesarme. Claro, el demonio hace de las suyas y no le interesa que usted reciba la gracia sacramental, pero agradézcale al Señor que le puso otro pecador como usted para que lo reconociera y le perdonara los pecados. Yo les he dicho varias veces, los ángeles no nos hubieran entendido. Si yo tengo que irme a confesar con un ángel, lo normal es que el ángel se escandalice y me diga, después de lo que el Hijo de Dios hizo por usted, y usted volverá a cometer semejante pecado. Pero gracias a mi Dios me puedo confesar con otro pecador como yo, pero que está revestido de la gracia dada por Cristo a los apóstoles, y por medio de los apóstoles ha ido pasando de generación en generación esta gracia para nosotros poder descubrir que necesitamos eso. ¿Quiénes están obligados a eso? Según los mandamientos de la Iglesia, todos los fieles llegados a la edad del uso de razón deben confesarse por lo menos una vez al año los pecados graves de los que tienen conciencia. La confesión de los pecados no obliga la confesión de los pecados ya confesados y ya absueltos. Repito esta idea porque me parece que es importante que la tengamos clara. No es que yo me confesé de tal pecado, lo volví a cometer, entonces vuelvo a confesarme, padre, me estoy confesando de lo mismo. De lo mismo no, usted se está confesando de ese pecado que volvió a cometer. Pero usted se confesó de un pecado que cometió hace 10 años, ya lo absolvieron, no lo volvió a cometer, ese pecado ya está perdonado. Es que en mi conciencia todavía está, todavía me acuerdo de ese pecado. Claro, porque usted no se le va a borrar su memoria, pero su alma ya no está. Porque acuérdense esto, lo único que Dios, que es omnipotente, lo único que Dios no puede hacer es acordarse del pecado que ya le perdonó. Aquí cuando alguien me dice, yo le voy a volver a contar todos los pecados que ya me confesé, le digo, esos no son sus pecados. Ya su pecado es la desconfianza en Dios. Está desconfiando que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó y tenemos que seguir adelante. Ahora, que usted volvió a caer en el pecado, hay que volverlo a confesar. Pero entonces no se escuden que como es lo mismo, ¿para qué me voy a confesar? Porque ahí es donde el pecado se va quedando en nosotros y va haciendo su obra. No, vuélvalo a confesar. Es que siempre como lo mismo, gracias a mi Dios que es lo mismo. Si con lo mismo no ha podido y ha batallado toda la vida, ¿qué tal que cada que fuera a confesar se tuviera que buscar un pecado nuevo? No, esa es mi fragilidad, esa es mi condición humana y por eso al irla reconociendo la voy trabajando. Por eso viene el segundo tema importante que es la confesión de los pecados hechos al confesor.
Y en tercer lugar, como acto del penitente, viene la satisfacción. Es decir, el modo en el que yo puedo agradecer a Dios ese regalo que Dios me ha dado, que es su misericordia. Y eso se llama generalmente la penitencia, que es la que nos pone el sacerdote. Sin embargo, démonos cuenta que el catecismo también nos pide que dentro de esa satisfacción hay cosas que tenemos que reparar. Por ejemplo, si yo me confieso de robo, estoy obligado a restituir. Si yo me confieso de que calumnia a una persona, estoy obligado a reparar el daño de la calumnia. Incluso el sacerdote puede retenerme la absolución hasta que yo no vaya y vuelva y ponga en buen nombre de la persona a la que calumnié. ¿Por qué? Porque es un acto de reparación. No es suficiente con que yo venga y le diga al sacerdote, no, a ver de qué manera voy a reparar el daño que pude cometer. Démonos cuenta que la absolución nos quita el pecado, pero no remedia los desórdenes que el pecado causó. Esa es una tarea en la que nosotros tenemos que trabajar. O sea, la absolución nos libera del pecado, pero es el trabajo mío en la vida cristiana por medio de las penitencias que voy tratando de trabajar en aquella recapitulación de mi propia vida. Y por eso la satisfacción en las penitencias que el sacerdote me pone, pues puede haber prácticas de oración, puede haber prácticas de piedad, puede haber prácticas de servicios al prójimo, puede haber privaciones voluntarias o sacrificios que yo pueda ofrecer, o puede haber obras de misericordia que yo pueda hacer con el prójimo. Fíjese que es un momento importante que me lleva a sentir gratitud porque Dios me da la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Piensen, por ejemplo, en la mujer adúltera, cuando la fueron a apedrear delante de Jesús. Después de que Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo, pero la mujer quedó ahí. Luego cuando Jesús la mira, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer le responde, se han ido, Señor. Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete. Pero en adelante no vuelvas a pecar. O sea, Jesús acoge al pecador, no el pecado. Y acoge al pecador para poderlo reconciliar, para poderle dar otra vez la gracia de la salvación. Y dentro de, pues esos son los actos del penitente. Ahora vamos al acto del confesor. Y el acto del confesor se reduce a la absolución. Obviamente, siempre es importante cuando el sacerdote nos está dando una palabrita de aliento, nos está iluminando, nos está acompañando. Pero nosotros no podemos confundir dos espacios que son muy distintos. Uno es el espacio de la dirección espiritual y otro es el espacio de la confesión. El espacio de la dirección espiritual es un espacio más amplio, en el que podemos hablar no solamente de los pecados, sino también de lo que es mi vida cristiana, de las alegrías que estoy teniendo, de los proyectos que quiero realizar, de cómo puedo profundizar en mi vida interior. Y también puedo hablar de mi pecado. En cambio, la confesión es un momento de confesión. Es muy difícil, por ejemplo, cuando hay una fila de 20 o 30 personas, que un sacerdote se pueda explayar media hora con cada penitente. Pensemos en los otros que también están en la fila. No es fácil, ¿no es cierto? Entonces puede que el sacerdote no tenga esa posibilidad. Lo normal es cuando yo quiero tener una confesión más de tipo de dirección espiritual, lo más indicado es pedir una citica con el Padre. Padre, yo quisiera hablar con usted y también confesarme, pero en una dirección espiritual un poquito más amplia, porque en el confesionario ni tampoco es el lugar. Una persona arrodillada 30 minutos y una fila y la gente, ¿qué le habrá pasado a aquel o qué será lo grave que está contando? Y puede que esté hablando de otras cosas que no son propiamente pecado. Por eso, el acto del confesor, digámoslo así, en relación al sacramento, se reduce a la absolución que el sacerdote nos da, porque es el momento en el que el sacerdote está obrando en la persona de Cristo y nos está regalando el perdón. Y démonos cuenta que obra en nombre de Cristo y de la Iglesia. Por eso la importancia de que el sacerdote esté válidamente ordenado, porque si no, pues el sacramento de la confesión no va a valer, ¿no es cierto? Y además de eso, los sacerdotes tenemos licencias que nos da el obispo, facultades para poder confesar. A un sacerdote, como una sanción canónica, le pueden quitar las facultades para confesar. Sin embargo, la Iglesia reconoce
Cuando se está in articulo mortis, en el momento de la muerte, cualquier sacerdote me puede regalar la absolución. Y miren lo que les voy a decir. Puede que yo me haya retirado del sacerdocio y lleve muchos años por fuera del sacerdocio, hasta me haya casado. Y cuando haya una persona que está in articulo mortis y no hay otro sacerdote, yo la podría confesar y le podría absolver. ¿Cómo es de grande la gracia de la misericordia? ¿Por qué? Porque aunque yo haya dejado el sacerdocio y haya sido dispensado, el sacerdocio imprime carácter, pero está reservado a ese momento puntual del artículo mortis, pues del momento de la muerte. Teniendo en cuenta que el confesor no es el dueño, el confesor es el servidor del perdón de la misericordia. Por eso aquí tenemos también que tener cuidado, porque a veces tratamos de buscar confesores que nos hagan creer lo que nosotros queremos creer. A mí hay gente que me ha desafiado y me ha dicho, padre, pero usted me está diciendo una cosa que otro padre sí me absolvió. A ese padre no era pecado. Yo siempre le digo, pues vaya, pregúntele a ese padre de dónde sacó la doctrina, porque yo lo que estoy enseñando es lo que saqué del Evangelio. Por ejemplo, en el tema del adulterio. No, es que eso no me lo inventé yo, eso se lo inventó nuestro Señor Jesucristo. Cuando se muera le pregunta a ver por qué se lo inventó. Pero yo no, por quedar bien a una persona, tengo que decirle que está bien hecho lo que está bien hecho. Yo tengo una responsabilidad moral como confesor. Yo le digo a mis alumnos en el seminario, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a confesarse, está poniendo en mí su alma. Entonces yo no, para que el otro quede contento, no le puedo pretender mostrar como bueno lo que está malo. No, esto está mal, pero este es un momento, es un tribunal de misericordia del confesionario donde yo debo recibir la reconciliación y la gracia. Por eso, entonces, en la confesión el sacerdote me puede dar la absolución o también me la puede negar. Porque si el sacerdote ve que no hay ninguno de los tres elementos anteriores, si no hay contrición, si no hay confesión de los pecados, el sacerdote no hay satisfacción como reparación, el sacerdote puede negar la absolución. Por ejemplo, ¿cuándo puede negar la absolución? Alguien viene y me dice, padre, vengo a confesarme porque yo aborté. Y yo le pregunto, ¿lo volverías a hacer? Sí, padre. Otra vez, si eso sucede, vuelvo y lo hago. Y dice, no hay contrición de corazón. Entonces, ¿para qué le voy a dar una absolución a quien no tiene contrición de corazón? Y finalmente, entonces, veamos cuáles serían los efectos que tiene el sacramento. Y yo se los resumo en 4. El primero es la reconciliación con Dios. Ese es el primer elemento que tiene. La reconciliación con Dios es el primer elemento que nosotros tenemos que descubrir. El gran regalo de Cristo es que nos reconcilió con el Padre. Abrió para nosotros las puertas del reino. Cada sacramento es un quedar, cada sacramento de la confesión es un quedar otra vez como recién bautizados. Y qué cosa tan grande. A mí me da a veces mucho pesar porque veo que tantas personas han puesto el sacramento de la confirmación como que de la confesión como que lo han relegado. Pero eso sí, van a que le limpien el aura, a que le pasen unas pócimas mágicas, a que le soplen no sé qué, a que tal chamán le pase tal cosa y hasta pagan millonadas por eso. Y Cristo nos dejó un sacramento tan fácil que nos reconcilia plenamente con Dios, nos pone el alma en el estado bautismal y nosotros no lo valoramos. En segundo lugar, es la reconciliación con la iglesia, porque todo pecado rompe la vida de la iglesia. La iglesia es una comunidad pecadora. Cuando aquí nosotros no somos santos, los santos están en el cielo, todos somos pecadores. Y por eso el sacramento de la reconciliación me tiene que llevar a reconciliarme con la iglesia. Por eso les decía ahorita, en la absolución el sacerdote nos reconcilia con la iglesia. Por medio de la iglesia nos concede el perdón y la paz. En tercer lugar, como efecto del sacramento, es que el sacramento nos da una paz y serenidad de conciencia. Quien se ha confesado bien, quien llega sin ocultar, quien se abre con humildad ante el confesor, encuentra después de cada sacramento de la confesión un momento espiritual muy bonito, de paz y serenidad. A mí muchas personas me han dicho, padre, me voy como con 100 kilos menos. Claro, porque era lo que le agobiaba en su corazón. Y esa gracia solo nos la da el sacramento de la penitencia. Y finalmente, como cuarto y último elemento o efecto del sacramento de la reconciliación, es que por la gracia sacramental se nos acrecientan las fuerzas espirituales. Es decir, nosotros no podemos desconocer que la gracia sacramental nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Como hombres, como humanos, tenemos mucha fragilidad y la tenemos que batallar.
Pero recordemos lo que San Pablo dice: 3 veces pedí al Señor me librara de este aguijón que es la carne, 3 veces me respondió que no, te basta mi gracia. De manera que ahí nosotros tenemos que descubrir cuánta gracia nos da el Señor.